presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que autoriza imponer aranceles a bienes provenientes de países que vendan o suministran petróleo a Cuba. En este documento, Trump declaró una emergencia nacional al considerar que la relación con Cuba, con actores como Rusia, China de por medio, representan una amenaza inusual para la seguridad y la política exterior de su país. Una medida que incrementa la presión económica sobre la ya de por sí vapuleada isla y eleva además la tensión diplomática de la región, con posibles impactos comerciales, energéticos y geopolíticos, pero lo más importante, hay que insistir en asuntos sociales. Para analizar a fondo este tema, le agradecemos la confianza al doctor Nayar López Castellanos, politólogo, latinoamericanista, doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, con quien es siempre un privilegio platicar. Doctor, gracias por la confianza. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Con mucho gusto, aquí estamos. Gracias. Parece que Trump tiene un nuevo objetivo y preocupa además cómo lo ha venido anunciando. Es tiempo para que Cuba pacte antes de que sea demasiado tarde, lo que eso pueda o como él lo pueda interpretar. Desde luego también el tiempo de Cuba llegó y ahora primero buscar cerrar el ingreso posible de petróleo a través de Venezuela, pero también de otros socios o de otros aliados como históricamente fue México y otros más, doctor. Pues sí, el señor Trump ha llegado al punto más fuerte, digamos, de sus dos administraciones en términos de la presión contra Cuba, reforzando o reforzando un bloqueo ya añejo que fue impuesto desde 1960, el bloqueo más largo económico, financiero y comercial, que hay que señalarlo como tal, más largo de la historia prácticamente. Y que los argumentos que hoy hemos conocido con esta nueva determinación, pues son irrisorios desde mi punto de vista, porque pareciera que está hablando de su propio país, es decir, porque hemos visto en estas semanas el verdadero rostro de lo que significa esta nueva clase política que está gobernando Estados Unidos, donde sí se violan los derechos humanos, donde se asesina a sus propios ciudadanos y donde se cataloga como opositores izquierdistas, radicales, etcétera, etcétera, cualquiera que cuestione o critique mínimamente a Trump, ¿no? Entonces, ponerse a aplicar esta realidad propia a otros países, pues es francamente una vergüenza, digamos, Sí, ¿no? ¿con qué Pero en la autoridad práctica, moral, ¿no? Podríamos decir. Por exactamente, encima del carece de derecho autoridad. internacional y demás, ¿con qué autoridad moral? Exactamente, o sea, todo lo que pudiéramos establecer como una mínima norma en cualquier ámbito, interno o externo de Estados Unidos y en el entorno jurídico internacional, está violándose con esta determinación, ¿no? Es decir, pretende imponer y definir quiénes son buenos y malos, como una película típica hollywoodense. Entonces, Maniqueo, ajá. China y Rusia son malos, por lo tanto, si tú tienes comercio con ellos, entonces eres malo también. Luego inventa que Cuba, que sobre todo coopera con médicos, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Recordemos en la pandemia cómo más de 56 países fueron beneficiados por el apoyo de Cuba. Pues resulta que también promueve el terrorismo y entonces inventa ahí, leí el decreto que firmó, inventa ahí una cantidad de cosas increíbles, ¿no? En lo que supuestamente Cuba tiene una capacidad impresionante, ¿no? Porque no podríamos concebir a un país bloqueado con la crisis que está atravesando y tener tanta capacidad de poner en peligro a una potencia nuclear como Estados Unidos, ¿no? Un país que está buscando también la guerra al mismo tiempo con Irán. Entonces, realmente esta nueva decisión es una burla, digamos, ¿no? Es de un personaje que se está destruyendo de manera veloz en su propia sociedad, dentro de su propio país, y obviamente quiere buscar focos por aquí y por allá, conflictos por aquí y por allá, agudizar los que ya tiene desplegados en cualquier parte del mundo, ¿no? En este caso, con Cuba, que es un país pues, que tiene su propia dinámica política, económica, social, desde hace mucho tiempo determinó tratar de construir un modelo diferente al sistema capitalista y con sus pros y sus contras ha logrado desarrollos impresionantes con todo y la complejidad que ha significado sobrevivir después, obviamente, de la caída
del bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, sobrevivir en un contexto como el actual, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Y esto evidentemente se agudiza, esta situación, pues después de del estrangulamiento de Venezuela que había venido dando en los últimos años, pero particularmente pues, a partir del secuestro del presidente Maduro el 3 de enero pasado, ¿no? Claro. Que evidentemente afecta de forma directa a Cuba con el tema de la cooperación energética que tienen ambos países. Ahora, es un estrangulamiento también para Cuba, pero que significa una presión a sus países aliados, a sus países amigos, hermanos, como lo es México, ¿no, doctor? Indudablemente, pues ya hay consecuencias, se paró el envío de petróleo a la isla, se habla, sí, de una decisión soberana, es una decisión que toma nuestro país, pero muy probablemente pues respondiendo a presiones de Washington y viendo también o anticipando la problemática que venía, lo que confirmamos el día de hoy. Sí, obviamente que tiene un impacto no solamente en la propia existencia de Cuba como país, como nación, sino en una lógica geopolítica, como bien lo señalas, ¿no? Es decir, la, la forma en que se presiona con la amenaza que ya, bueno, ya es algo como la historia del lobo también, ¿no? O sea, todo el tiempo el arancel, es una forma de presión que está utilizando Trump y que le ha dado ciertos resultados en algunos casos, en otros no. Pero obviamente aquí pues estaríamos esperando que si se trata de actuar de manera soberana, entonces pues que no se detenga el envío de petróleo, la venta comercialmente hablando y este apoyo también de carácter humanitario que México ha estado teniendo, que inclusive, como lo señalaba el otro día la presidenta misma, no es una cuestión incluso de siglas de partidos, ¿no? La relación de México, aún en las épocas más oscuras, digamos, del PRI, la relación de México con Cuba siempre fluyó, ¿no? Sí. Siempre hubo una cooperación, siempre estuvo abierta esa relación con todos los gobiernos, salvo claro, el episodio este del famoso Come si te vas de Fox Ujú. y la crisis diplomática que generó, pero es una relación que no tiene distingos políticos, ¿no? Es decir, hay Claro. un hermanamiento entre las dos sociedades y los dos pueblos históricas. Pero a mí me sorprende en realidad o sea, sería bastante triste ver que México realmente suspendiera este envío de petróleo de manera completa, porque entonces no sería una cuestión de soberanía, estaría sometiéndose a la política de Estados Unidos. Y aquí es increíble, ¿no? Ver cómo como un país como Canadá, por ejemplo, ha dado el paso que muchos deberían de dar, incluyéndonos como país, de desafiar a Trump y decir, a ver, pues vamos a entendernos en esta nueva multipolaridad que es la que se trata de construir en el mundo, donde el privilegie las relaciones que a cada quien le convenga, no la guerra, no la política de la amenaza o de los aranceles, sino la política, pues se supone que ese es el capitalismo, ¿no? Del libre comercio. Y entonces ahora, obviamente, pues la tensión con Canadá tiene también su repercusión, porque Canadá era hasta cierto tiempo el quinto país que más invertía en Cuba, por ejemplo, ¿no? Muchas relaciones, incluso empresarios canadienses estuvieron en la cárcel por las políticas del bloqueo económico de Estados Unidos por haber comerciado con Cuba. Entonces vamos a ver qué tipo de impacto. Hay que esperar también cuál es la reacción de China, más allá de las declaraciones de China, de Rusia, con la isla, ¿no? Hace una semana justo China había anunciado el envío de 80 millones de dólares a la isla y del envío incluso de toneladas de arroz en una lógica de convenio de colaboración y de cooperación y de apoyo a esta situación tan complicada que está pasando Cuba. Entonces, pues, en los hechos es donde más podremos ver la reacción de los aliados de Cuba, sobre todo de aquellos países, pues, que sin distingos políticos, ¿no? Han tenido un beneficio alto de lo que Cuba ha desarrollado en plan de cooperación y solidaridad. Por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Nada más un dato, Santa Lucía, por ejemplo, tiene el 25% de su personal de salud se formó en Cuba de manera gratuita en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ahí han estudiado más de 30.000 trabajadoras y trabajadores de la salud de más de 120 países, incluyendo Estados Unidos, de manera gratuita. Entonces, veamos cómo no solamente gobiernos, sino también las sociedades se movilizan, se expresan de múltiples formas, ¿no?
en solidaridad con este momento tan complicado que está viviendo Cuba. Y pues evidentemente que habrá, que ahí se medirá qué tanta alianza hay, qué tanta apoyo hay y se pasará o no del discurso al hecho. Y la crisis, doctor, que se vive en Cuba, resultado de mil factores, desde luego lo más importante, creo que indudablemente se tiene que considerar este bloqueo que bien apuntaba, ya rebasa las 6 décadas pues, entorpecimiento comercial. ¿Hasta dónde puede llegar y qué puede significar ya no solamente tener este bloqueo comercial, sino sumar la imposibilidad de recibir en la medida de lo necesario petróleo para la isla? ¿Cuál pudiera ser la crisis a nivel económico, a nivel social, que es lo más importante en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Pues yo, a mí, para responder esta pregunta que me parece muy importante, habría que tener nada más un parámetro histórico no tan lejano, en realidad, bueno, ya más o menos lejano, que fue la década de los 90, ¿no? Es decir, Sí. a partir de cuando cae la Unión Soviética y el bloque del Este, la economía de Cuba se desploma en un 80%, porque había una relación económica fundamentalmente con el campo socialista. Y esta caída del 80%, ese periodo que se conoció como el periodo especial en Cuba, fue mucho más catastrófico y más duro que lo que hoy está viviendo la isla, ¿no? En aquella época, pues prácticamente no había transporte público porque los camiones que existían, que se les llama las guaguas, digamos, eran de la República Democrática Alemana, que para el momento ya había desaparecido y entonces pues cualquier refacción ya no existía. China le donó a Cuba 1 millón de bicicletas, entonces la gente, estas imágenes que estamos viendo, pues no existían los coches prácticamente en la calle, ¿no? En aquella época. No había cuestiones de aseo personal, que escaseaba la luz, permanentemente había problemas de luz, no había promedio de 10, 14 horas de luz. Entonces, esos años fueron muy, muy difíciles para el pueblo de Cuba, pero lo enfrentaron con dignidad, ¿no? Con mucha imaginación, incluso con beneficios de salud impresionantes, como por ejemplo que hubiera bajado en esa década 50% los índices de enfermedades cardiovasculares y de diabetes, disminuyeron el 50% por la cantidad de ejercicio que hacía la gente al caminar o desplazarse en bicicleta. Es decir, lograron enfrentar esa etapa. Evidentemente que no quieren regresar a vivir ese momento de nueva cuenta y estos últimos años, que sobre todo en el contexto incluso de la pandemia y de lo que ha pasado en Venezuela, etcétera, pues han atravesado por un momento más complicado nuevamente, no al extremo de aquella época, ¿no? Entonces yo planteo la respuesta ya concreta diciendo, si lograron sobrevivir ese periodo especial, van a poder enfrentar este momento, ¿no? Tienen condiciones incluso estructuralmente hablando mejores que en aquella, a pesar de todo lo que tienen de carencia en diversos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Pero en Cuba no se ha suspendido la educación en ningún momento, los servicios de salud están funcionando en lo fundamental, ¿no? Entonces habrá que ver, yo creo que la reacción que se está teniendo desde Cuba, que incluso pues con todo este tema de lo que participaron en la defensa del presidente Maduro durante el secuestro con el asesinato muerte de sus 32 de sus combatientes que prestaban una cooperación que se da en cualquier relación entre países en el mundo, ¿no? No fue tan particular, pero a partir de ahí se ha removilizado, digamos, la sociedad cubana defendiendo pues su modelo, porque su modelo le ofrece muchas cosas que otros lugares no, ¿no? Y paradójicamente que esto de lo que se acusa desde esta nueva enmienda de las violaciones de derechos humanos, pues ya hubiera habido una imagen, como las dos tristes imágenes que vimos en Estados Unidos, para que se hiciera un escándalo mundial y ya estarían invadiendo, ¿no? Etcétera. Nos Pero en referimos Estados a Unidos sí los... puede suceder. ajá, Sí. En a lo Estados Unidos sí ocurrido puede suceder. en Minneapolis, ¿no? Exactamente, sí. No, hubiéramos visto una imagen similar y ya habría tropas preparándose para invadir, ¿no? ¿Quién cuestiona a Trump? ¿Quién cuestiona a Estados Unidos? ¿No? Esa es la Ahora, paradoja de, doctor, de nuestra realidad geopolítica. doctor, ahí está ya un precedente que es lo ocurrido en Venezuela con la detención, el secuestro,
como quiera cada quien llamarle, a la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. Y pareciera que utiliza sobre todo este ejemplo Donald Trump para hablar de Cuba. Ha hablado a la dirigencia y al mandatario de pues, pactar, de hablar, de sentarse a una mesa, como si ese fuera el camino, además, insisto, y como si esos fueran los mecanismos del derecho internacional. ¿Qué estaría buscando y a qué estaría dispuesto, según vemos? ¿Y qué podría pasar? O sea, de verdad el escenario creo que es preocupante, sobre todo para quienes insistimos en defender el curso legal. Independientemente, creo que no es el momento de analizar las condiciones que se puedan vivir en Cuba y las consideraciones que se puedan tener en relación a la calidad de vida o a el respeto a los derechos humanos, que, pues bueno, hay diferentes posturas frente a ello. Sí, sin duda alguna, independientemente de este escenario que bien se comenta que es para otro análisis, ¿no? En realidad, la intención, en el fondo de Estados Unidos y de Trump en particular, igual que lo era en el caso de Venezuela, que se argumentaba el tema del cártel de las Soles, que ya tuvieron que desmontar esa mentira porque no existe tal, ¿no? Aquí lo que están buscando no es que Cuba deje de tener relaciones con China, o con Rusia, o con Irán, o con quien determine, ni que con los detalles ahí del supuesto centro de inteligencia de Rusia, de información que habría en Cuba. Lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Trump, es desmontar a la revolución. Es lo que siempre ha buscado, Y hacer caer a Miguel desbaratar. Díaz-Canel, ¿no? O sea, igual que ocurrió, A Miguel, y poner a modo quizás a una dirigencia que pudiera controlar. pero es muy diferente, porque hay incluso el caso venezolano hay que estarlo analizando muy detalladamente, ¿no? Porque en efecto, bueno, se llevan al presidente, se lo secuestran, pero ahí sigue la maquinaria funcionando exactamente. Ahí está Diosdado Cabello, Rodríguez en el Parlamento y Delcy como presidenta encargada, y no se han modificado las posiciones bolivarianas, ni han salido de ahí los miles de cubanos, de médicos cubanos y trabajadores de la salud, etcétera, que están en Venezuela. O sea, ahí sigue la estructura, ¿no? Han logrado detener ciertas dinámicas, sí, pero no han tocado la estructura de la revolución bolivariana. En el caso de Cuba es muy diferente, porque aquí hay una experiencia de resistencia de décadas, pero además una experiencia de combate de su propio ejército que estuvo presente en su lógica internacionalista en África, en las luchas de liberación nacional en África durante la década de los 60, 70 y sobre todo 80, ¿no? Cuando defendiendo Angola, el Congo, Sudáfrica, todo. Por eso Mandela era tan amigo de Fidel. Y ahí esa experiencia está probada, porque esto que dicen que pasó en Caracas, que salieron limpios, es mentira. Pues cómo quién va a creer, digamos, que hubieran fallecido 100 personas y ni una baja en las tropas que fueron a secuestrar a Maduro, ¿no? Entonces, en Cuba es muy diferente porque incluso no hay un señalamiento específico contra el presidente Díaz-Canel o Sí, sí, sí. ni siquiera mencionan a Raúl Castro, el general Raúl Castro, ¿no? Aquí lo que quieren es desbaratar y ahí les cuesta, y eso significa desbaratar a todo un movimiento, todo un pueblo, a toda una estructura, un ejército que tiene otra historia de formación, otra trayectoria, otra experiencia, ¿no? Otras formas de organización social incluso que lo que es el caso de Venezuela. Y nada más como un pequeño ejemplo, cuando hay un huracán, por ejemplo, en Cuba, hay una capacidad de movilización de la población impresionante. En menos de 8 horas, ellos logran desplazar a 2 millones de personas de un lugar a otro para proteger sus vidas. Y ha habido huracanes devastadores que han cobrado 0 vidas, ¿no? Paradójicamente dicho. Entonces, la capacidad de organización que tiene Cuba es muy diferente. Yo, o sea, esperando, digamos, que no cometa otro descabellado error como el que hizo en Venezuela, estaríamos pensando que si lo hiciera, pues aquí no es así una vuelta, ¿no? No es voy, bombardeo 2 horas, agarro a una persona y me voy y ya está solucionado. Aquí hay otra dinámica, ¿no? Otra lógica, digamos. Es evidente la diferencia abismal de Ajá. armamento de una potencia con otra,
con este país pequeño la mayor de las Antillas. Pero no es lo mismo tener a 1 millón, 2 millones de personas que saben cómo defender su territorio y tener que aplastar a todos, ¿no? Como lo decía Díaz-Canel en un discurso la semana pasada, justo cuando estaban rindiendo el homenaje a sus 32 combatientes caídos en Caracas, dijo, bueno, aquí no pueden, no tendrían que secuestrar a uno, tendrían que secuestrar a millones. Ahora, esa sería la reacción, doctor, al interior, de manera previa o sobre todo posterior, pero ahorita, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional pensando, volvemos a lo mismo, al derecho internacional, a los mecanismos que históricamente se han construido para decirle a Donald Trump, así no, no es Donald Trump policía de ningún, de ningún hemisferio, de ningún planeta, no es tampoco Donald Trump la bandera de la corrección, como decíamos, de la impolutez moral, y no es el camino así. Nadie está esperando que las problemáticas internas de una solución venga un tercero a ponerlas y además siempre en beneficio personal. Sí, que la comunidad internacional pues ha tenido una reacción bastante débil, ¿no? En términos reales, porque incluso se permite y se colabora y es parte, digamos, de un llamado Consejo de Paz que pretende crear un resort en un lugar donde se sigue No, cometiendo un genocidio, eso es atroz, eso es como Palestina. Es verdaderamente. atroz, pero Pero allá hay ahí está, sí, países, sí, sí, sí. ¿no? O hay un Milei ahí sentado viendo, firmando y aplaudiéndole a este señor. Entonces, hay una comunidad internacional bastante fracturada en ese sentido. Los mecanismos multilaterales están paralizados, ¿no? La ONU no existe, no ha habido un pronunciamiento incluso de la ONU sobre esto de Gaza, ni sobre el tema de Groenlandia, ni sobre Caracas. O sea, ¿dónde está la ONU? Preguntamos, ¿no? Y en el ámbito latinoamericano, con grandes esfuerzos. Ahí tenemos a Lula tratando de levantar un poco la voz de la región y ahí él logró un pequeño acuerdo ahora reiterar el carácter de la zona de paz de América Latina y el Caribe que había establecido la CELAC en el 2012, ¿no? Y, y aún así, pues no tenemos una reacción de los mecanismos como la CELAC, como Mercosur. Bueno, la OEA no la involucro porque es un mecanismo al servicio de Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha protegido sus agresiones en la región, pero sí está quedando a deber mucho la comunidad internacional, ¿no? Y es algo muy peligroso porque este señor ataca a todos por parejo, ¿no? A sus aliados, a los no aliados y a los que son los que considera enemigos, pues peor todavía, y no hay quien reaccione de manera contundente. Por eso yo hacía el caso, hace ratito alusión al caso de Canadá, que sí realmente es sorpresivo, ¿no? Y además, bueno, se le da un aplauso, digamos, en ese sentido, de tener el valor de pararse y decir, bueno, yo voy a tener relaciones con China, ya no voy a estar tolerando que esta relación, por llamarla así, de amenaza permanente por parte de Trump con los aranceles y de decir que Canadá existe gracias a Estados Unidos. O sea, esta soberbia que envuelve ya todo discurso, toda acción y toda enmienda que esté firmando Trump, debe ser detenida con urgencia. Está a punto de cometer unas locuras con Irán, por ejemplo, que puede no tener marcha atrás, ¿no? Y si la comunidad no reacciona de una forma más contundente, no va a pasar nada, en realidad. Y vamos a seguir viendo esos episodios con todos. ¿Cuántos países no habría más en la lista si nos pusiéramos a revisar los 200 países No, pues. que integran este planeta, ¿no? Y Puede haber simplemente 50 recorremos más. el continente, doctor, y pues son los más cercanos a ellos somos nosotros, ahí empieza el problema. Ahí, ¿no? O sea, y por eso me parece importante que nuestro gobierno tenga una mayor solidez en en esa posición, de decir, bueno, tenemos una relación, coordinación o subordinación está muy bien, ok, pero aquí decide México lo que tiene que hacer, no lo que usted quiera que tengamos que hacer, ¿no? Y entonces, si México no considera a Cuba como un país promotor del terrorismo, lo cual es algo verdaderamente absurdo, porque jamás Cuba ha cometido un acto terrorista en ningún país del mundo, ¿no? Ni promovido a ningún grupo. Al contrario, justo se conmemoraba, se recordaba el tema del avión de Cubana de Aviación volar pleno aire en 1976 con 76 personas a bordo.
que lo operó un agente de la CIA, Posada Carriles. ¿No? Si alguien ha recibido ataques terroristas por parte de Estados Unidos, ha sido precisamente Cuba. Entonces, México, Colombia, todos los países que tengan una mínima preocupación por su soberanía, por su integridad, por no acabar siendo unas colonias como lo que Miguel ha convertido en Argentina en este momento de Estados Unidos, deben estar muy preocupados por lo que está Bien, pasando y reaccionar. ¿Y cuál es la reacción? No es un curso nada más de reiterar la soberanía. La reacción tiene que ver con comercio, tiene que ver con finanzas, tiene que claro. ver con prioridades económicas. Tiene Doctor, lógica ajá. pues, que se replanteen las relaciones comerciales.